Atentos y cualquier duda lo pueden hacer con nosotros. Muy buenos días, mi nombre es Dora Moreno y en nombre del equipo de Auditool les damos la bienvenida a nuestro webinar Buenas prácticas internacionales en la implementación y gestión del canal de denuncias. En esta jornada exploraremos cómo las empresas pueden establecer sistemas confiables que fomenten la confianza y la integridad organizacional. Este webinar lo desarrollamos el día de hoy con el auspicio de la compañía G Partners y por ello es un honor contar con su socia y de compliance, la señora Ana Isabel Pérez, a quien agradecemos por compartir su experiencia y conocimientos durante esta jornada. Ana es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con una sólida formación en cumplimiento normativo, destacándose como experto compliance officer por Thomson Reuters y SEP, además de haber realizado especializaciones en sistemas de gestión de compliance penal por AENOR, así como formación de Corporate Compliance y Fraude Empresarial por EDU. Como auditora jefa de Compliance, acreditada por ENAC, aporta su experiencia en el diseño, implementación y supervisión de programas de cumplimiento normativo en diversas organizaciones. Su trayectoria profesional incluye su paso por el Tribunal Supremo, tras lo cual, en 2011, se unió a G Partners, donde actualmente es socia del Departamento de Compliance. Les invitamos a aprovechar al máximo esta jornada en vivo, así como a realizar sus preguntas al final de la presentación. Sean todos ustedes bienvenidos y adelante, Ana. Muy buen día, muy buenas tardes para muchos. Muchísimas gracias, Dora, por la presentación y por la bienvenida a tantas personas, como decía antes, ¿no? De tantos países tan diversos, ¿no? Tenemos casi representación, diría, de prácticamente todos, no todos, pero casi todos los países de Latinoamérica. No voy a hacer mayor presentación de mí misma porque la explicación de Dora ha sido más que suficiente. Simplemente tengo un objetivo hoy y es acompañaros durante los próximos 40-45 minutos explicativos, donde pretendo trasladaros nuestra experiencia en este mundo del corporate compliance en general y más en particular en todo lo que tiene que ver con los canales de denuncias, ¿no? Canal de denuncias al final es una temática de absoluta vanguardia en cualquier país. Aquí en España ya llevamos muchos años hablando de canales de denuncia, pero es verdad que desde el 2023 todo cobra muchísima más importancia a nivel legislativo, con una ley muy exigente que regula todas estas cuestiones y que pone sanciones elevadísimas sobre la mesa ante casos de incumplimiento. Y, por supuesto, en prácticamente la totalidad de los países de Latinoamérica ya se habla de canales de denuncia, bien de forma voluntaria, como un compromiso que las empresas quieran adquirir como parte de su modelo de compliance, de integridad, de buen gobierno, de ética, o incluso también con obligación legal, ¿no? Como sucede en países como pueda ser Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sea como fuere, de forma voluntaria, de forma exigida por la ley, es un tema de imperiosa actualidad y por eso de la mano de Auditool, también siempre a la vanguardia en estas temáticas, pues bueno, queríamos lanzar este webinar para trasladaros nuestra experiencia en este sentido y, como decía Dora, al final del todo, que también vosotros nos compartáis, bueno, pues vuestras inquietudes, vuestras dudas, vuestras sugerencias, lo que consideréis, ¿vale? Podéis escribirlas en el chat y, si os parece, al final de la sesión vamos respondiendo todas las cuestiones para evitar interrupciones y que sea todo también lo más ágil posible. Bien, damos comienzo a la parte más explicativa, luego os haremos llegar la presentación. La idea es una pequeña introducción y repaso de diferentes normativas. Hemos contemplado algunos países, nos faltan muchos de los que estáis por aquí presentes. Me apuntaba Guatemala, Salvador, Ecuador, pero bueno, no queremos entrar en un tema legal, ¿vale? Queremos ir más a los últimos puntos, esa parte de buenas prácticas, que creemos que es lo que más os puede aportar como compañías, como compliance officer, como auditores internos, ¿no? En todo esto que tenga que ver con el canal ético. Al final la ley es la ley, está ahí, todos la podemos consultar, ¿no? Aquí lo interesante es la gestión y el día a día para tener un canal de denuncias potente, eficiente, seguro y que la gente realmente lo utilice con la sensación de que hay garantías detrás en la gestión de los expedientes, ¿no? Entonces, de eso
es de lo que principalmente vamos a hablar hoy. Empezamos por una parte muy básica, pero que bueno, creo que siempre puede venirnos bien empezar por los cimientos, ¿no? Y es, oye, ¿qué es un canal de denuncias, no? Al final ha atendido a multitud de denominaciones en los últimos años. Yo he escuchado hablar de canal ético, canal de denuncias, línea ética, buzón ético, speak up system, canal de integridad, whistleblowing system, sistema interno de información, que es como lo han llamado de repente desde el 2023 aquí en España. En fin, numerosas y diferentes formas de llamar a lo mismo, que es el canal de denuncias de toda la vida, ¿vale? Al final se define como un sistema interno de información, un sistema corporativo que la empresa pone a disposición de todos sus stakeholders o debe poner a disposición de todos sus stakeholders, matiz importante, para que puedan compartir cualquier posible, presunto incumplimiento de una normativa. Matices: normativa interna y externa, es decir, obviamente todos somos conocedores que hay que cumplir la ley y ante un incumplimiento legal hay que utilizar el canal de denuncias para comunicarlo, ¿no? Pero también normativa interna, esa política anti-bribery, esa política de regalos, ese código ético. Cuando somos conocedores que hay una vulneración de esas normativas de alto nivel, también debe utilizarse o debería utilizarse el canal de denuncias para comunicarlo a la organización y que se pueda actuar de la forma más rápida posible. Decía al inicio que debe estar abierto a todos los miembros de los grupos de interés, ¿no? Con los que la organización se relaciona, a todos los stakeholders. Debería, pero no siempre está, ¿no? Y esto es el primer gap sobre el cual quiero alertaros, ¿no? No sirve de nada abrir el canal de denuncias solo a los empleados. Sí que es verdad que es el colectivo que más lo va a utilizar, esa es una realidad, pero también es muy interesante que puedan acceder al canal de denuncias los clientes, los proveedores, los partners, la sociedad en su conjunto, la competencia, o sea, cualquier persona con la que de forma directa o indirecta se relaciona la organización, cualquier parte interesada, sea interna o sea externa, ¿vale? Algunas matizaciones que queremos que se tengan en cuenta las veis abajo y son dos. En primer lugar, en muchos países, como decía, ya es una obligación legal, ¿no? O sea, aquí, si no tenemos un canal de denuncias, hay riesgo de sanción, ¿no? También muchos países no consideran que tu compliance sea eficaz si no tienes un canal de denuncias. Pero con independencia de que sea o no sea obligación legal y con independencia del riesgo de la sanción económica a la que estamos expuestos, en nuestra opinión, el canal de denuncias realmente va mucho más allá de eso y es una forma de promover la integridad, la diligencia, la ética y el buen hacer en las compañías, ¿no? Al final es un dispositivo a disposición de la compañía 24/7/365 que lo puede utilizar cualquier persona, incluso de forma anónima, para comunicar lo que creen que es un incumplimiento. O sea, la información es el mayor y mejor activo que podemos tener. Y al final, a través del canal, nos van a dar información muy valiosa. Sí que es verdad que en el día a día, pues como yo digo, hay mucho spam, ¿no? Spam entendido como quejas de clientes, spam entendido como quejas de trabajadores sobre su sueldo, sobre su promoción, y eso no es el objetivo de un canal de denuncias, ¿vale? Pero más allá de esas casuísticas, la realidad es que es muy útil que un empleado, por ejemplo, comunique que le consta que su superior directo, que es, por ejemplo, el CFO, pues lleva haciendo facturas falsas a una empresa que el administrador único es su primo durante 10 años, ¿no? Entonces, bueno, la información es poder, es un activo incalculable en su valor y, por tanto, con independencia de que nos obligue una ley o no, la realidad es que disponer de un canal de denuncias es una herramienta crítica para nuestra integridad corporativa. Y además, a más, último punto, es la herramienta, en nuestra opinión, más efectiva para la monitorización de los riesgos de forma permanente, ¿no? 24/7/365. Siempre auditoría interna, control interno, que sé que también hay muchos perfiles por aquí que tienen una labor fundamental, pero al final, obviamente, sois personas, unos recursos limitados, entonces auditamos con un plan de auditorías y por muestreo, ¿no? O sea, hay una revisión limitada a unos tiempos y a unos recursos. A diferencia de esto, el canal es ilimitado, o sea, es todo el año, todos los días, a cualquier hora, a disposición de personas que nos pueden alertar, nos pueden lanzar red flags, nos pueden comunicar indicios que a lo mejor empiezan por una cosa y terminan por la otra, ¿no? ¿Cuántas veces arrancamos una investigación por un posible fraude en un departamento y tirando del hilo, ¿no? Descubrimos que el problema va a otras muchas derivadas, ¿no? Entonces es como digo, una herramienta constante y permanente de monitorización de riesgos y, en nuestra opinión, la mejor, la top one que puede tener una empresa entre sus mecanismos de control interno.
Esta parte queremos focalizarla antes de entrar en matices en un atributo que también consideramos fundamental si realmente queremos que el canal de denuncia sea efectivo, ¿no? Y son estos conceptos de confidencialidad y anonimato. Sé que no en todos los países os obligan a ese anonimato. O sea, por ejemplo, aquí en España nos obligan 100% confidenciales y si la persona lo quiere, que lo pueda comunicar la denuncia de forma anónima. Me consta que también sucede igual en Brasil, en Costa Rica y, por ejemplo, en Chile lo que hacen es que todo se puede comunicar de forma anónima si la persona lo quiere, pero los temas de acoso, acoso sexual, acoso laboral, acoso por razón de sexo, como se regulan por la ley Karin, pues les obligan a que sean siempre y en todo caso nominativos. Entonces, bueno, es verdad que el anonimato, pese a que queremos dejar muy claro que en nuestra opinión es una best practice absoluta, o sea, los niveles de usabilidad de los canales se incrementan y se disparan cuando se permite el anonimato, es verdad que no en todos los países es obligatorio, ¿vale? Y bueno, pues ahí la empresa decide si solo quiere nominativas o si quiere dar la opción también del anonimato. Nosotros siempre vamos a recomendar que se den las dos opciones, que el denunciante elija, que se quiere identificar, perfecto y mejor, porque luego la instrucción será más sencilla, pero que no se quiere identificar, pues que también pueda comunicar esos expedientes de esas denuncias de irregularidades de forma anónima y que se haga toda la gestión del expediente íntegra también de forma anónima, sin necesidad de que en ningún momento esa persona se identifique, salvo que ya al final del todo se llegue a un juicio o a un arbitraje, ¿no? Y haya que identificarlo porque lo pida un juez, un fiscal o quien sea, ¿no? Pero que la empresa garantice el anonimato de principio a fin. Esa es la recomendación, salvo que la ley os obligue a que por lo que sea, como pasa en Chile, por ejemplo, pues sean nominativas, ¿no? Pero aquí queremos ir a la realidad que hay detrás de esto. Y es que el papel lo aguanta todo. ¿Cuántas políticas leemos en nuestro día a día? Nosotros en nuestro rol, ¿no? Asesorando en compliance a los compliance committee y compliance officer, donde la política aguanta y soporta todo. El canal ético es confidencial, el canal ético es anónimo, toda la gestión será bajo los best practices en materia de seguridad de la información, fenomenal. Una política brillante, ¿no? A nivel de redacción. Pero luego resulta que el canal de denuncias es un email o el canal de denuncias es un formulario que está integrado en la web, pero que ha hecho el equipo de IT y controla el equipo de IT. Bueno, pues tu política es estupenda, tu papel está fantástico, pero tu canal no es confidencial y es imposible que sea anónimo, ¿no? Imaginemos un email, o sea, la persona tiene que identificarse o enviar o inventarse una cuenta de correo falsa para poder lanzar la comunicación. Se pueden rastrear IPs, las comunicaciones no están cifradas, puede haber un error humano en los envíos, ¿no? O sea, es un riesgo brutal y el formulario en la web tampoco nos encaja, ¿no? Porque al final que todo el equipo de IT en un momento dado pueda acceder a los expedientes, pues bueno, tampoco estamos consiguiendo esa confidencialidad real, ¿no? Entonces aquí os ponemos algunos ejemplos de lo que nosotros, en nuestra experiencia, entendemos que se debe exigir a esos canales de denuncias, ¿no? A esos desarrolladores del canal de denuncias, si es que lo hacen en casa, o bien a estas plataformas externas que hay en el mercado que se puedan contratar, ¿no? Y es que no se puedan rastrear nunca las IPs de las personas que comunican o que hacen un seguimiento del expediente, que todas las comunicaciones siempre estén cifradas de extremo a extremo para que nunca se pueda identificar de qué activo informático salen los expedientes. Por supuesto, cumplamos con normativa de protección de datos de carácter personal. Nosotros aquí intentamos ir a algo práctico, ¿no? Por suerte, por desgracia, en Europa el legislador hace ya años, en 2018, bueno, un poquito antes, se volvió loco, como solemos decir, y creó el famoso GDPR, que es enormemente exigente, ¿no? Pues si tu canal ético cumple con GDPR, desde luego que tienes un punto de confort enorme en el ámbito de la protección del dato sensible que pueda entrar en tu canal de denuncias, ¿no? El cifrado, por supuesto, de la información, de las contraseñas, que no se almacenen las típicas cookies, ¿no? Que sea imposible almacenar las mismas y que toda la información, pues como digo, cifrada y en la medida de lo posible encriptada, ¿no? Todas estas características, atributos, al final, si la empresa está certificada en un estándar tipo ISO 27001 de Information Security, pues seguro que tiene luz verde en todos estos puntos. Pero os puedo garantizar que un correo, por supuesto, que da años luz de todo esto, pero también muchas webs y muchas plataformas externas tampoco dan cumplimiento real, ¿no? A esta parte del control técnico de la confidencialidad que, como decimos, es fundamental. El papel no vale. Tenemos que darle garantías al denunciante, al usuario, de que realmente la información que traslade en el canal de denuncias se va a tratar bajo los más altos estándares de confidencialidad de la información. Eso es fundamental para garantizar
que el canal sea efectivo y que la gente realmente lo use, que confíen en él, ¿no? O sea, pensemos que a lo mejor están denunciando por acoso a un compañero o compañera o a su propio jefe en el caso de las facturas falsas que os decía. Hay que darles garantías a las personas, ¿no? Y luego también, muy importante, hay un punto a tener en cuenta que es en la gestión de los expedientes que también se garantice esa confidencialidad, ¿no? ¿Cuántas veces estábamos mano a mano trabajando con los compliance officer y, por ejemplo, están gestionando un expediente y lo envían por email con copia a tropocientas personas, sin un asunto que ponga delante confidencial, sin encriptar el PDF que va en el email, ¿no? O sea, como si fuese un tema más que tengamos encima de la mesa. Pues de nada nos serviría tener una plataforma enormemente confidencial si resulta que cuando hago la gestión, la instrucción, rompo cualquier best practice en materia de confidencialidad, ¿no? Mucho cuidado con toda esa instrucción, con guardar los documentos de forma cifrada, con contraseñas, que solamente pueda acceder a esa carpeta quien realmente esté incluido en la instrucción, si se envía algo por email, siempre con contraseña, marcando la confidencialidad del asunto, etcétera, ¿no? O sea, confidencialidad de extremo a extremo, tanto en un aplicativo tecnológico como en gestión e instrucción de los expedientes, ¿vale? Seguimos avanzando, que queremos contaros bastantes cosas. Bueno, beneficios de la implementación, creo que ya ha quedado clara nuestra postura, ¿no? Como principal herramienta de monitorización de riesgos, obviamente nos da un punto de confort enorme a los departamentos de auditoría interna, de control interno, a los compliance officer. Tenéis la información en primera línea de batalla para poderla gestionar, detectarlo rápido, tomar medidas correctivas aún más rápido. Y todo eso son mejoras en procesos internos, optimización de procesos, mejora de la integridad y por ende también de la reputación, del clima, de la integridad de los equipos, ¿no? O sea, lleva muchas cuestiones aparejadas y, por supuesto, protección legal, reducimos sanciones y, por tanto, también económico, ¿no? La multa, pues el riesgo es mucho menor de que nos tengamos que enfrentar a una sanción económica. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, aquí en España, las sanciones por no tener un canal ético que realmente sea confidencial, que sea anónimo técnicamente hablando, que no tenga unas garantías mínimas, ascienden hasta el 1.000.000 de euros en casos de gravedad. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero, ¿no? Ya parece que la cuestión por fin se ha puesto seria. Vamos con la parte de normativa. Como digo, tampoco quiero aquí entrar en exceso porque hay muchísimos países que no están contemplados en algunos de los ejemplos que os hemos traído y además no queremos monopolizar en ningún país en concreto. Queremos hablar de la región, ¿no? De lo que es Latinoamérica. Entonces, vamos a verlo porque hay puntos muy en común en todos los países que cuando los analizas desde fuera de forma global es curioso, ¿no? Y es que al final prácticamente todos los países, como pasó también en España, los orígenes de los canales de denuncias a nivel legislativo nacen de la corrupción, ¿no? Lo que pretende el legislador es cubrir todos los riesgos de corruptelas, todos los riesgos de sobornos, toda la actividad pública del sector público, porque al final es donde entienden que hay más riesgos de corruptelas, ¿no? Entonces, realmente los orígenes, no en todos, pero prácticamente en todas las regiones, son precisamente luchar contra la corrupción y velar por la integridad corporativa, ¿no? Y de ahí nace la legislación o la obligatoriedad de tener un canal de denuncias. La confidencialidad, todas las legislaciones, ¿no? De cualquier país la exigen, es como un básico, o sea, un canal seguro, confidencial. El anonimato, como os decía, depende. Algunos sí, otros no, otros híbridos, como el caso de Chile. Y según el país, algunos hacen mucho énfasis en, oye, no se puede tomar represalias contra el denunciante de buena fe. Esto, por ejemplo, aquí en España legislativamente lo tenemos establecido, sanción elevadísima, o sea, no se puede despedir al denunciante de buena fe, que ha pasado aquí en España y ha sido muy mediático. Eso ya no puede pasar, o si pasa, hay un riesgo muy elevado de sanción, pero también en muchos países de la TAM ya lo reguláis. En las propias legislaciones ya se establece también la obligatoriedad de ausencia de cualquier tipo de represalia, ya no el despido, o sea, aislar a esa persona, no promocionarle, no pagarle la formación que se le iba a pagar porque haya utilizado el canal ético, ¿no? O sea, esto ya está muy regulado. También la obligatoriedad del seguimiento, por entonar el mea culpa, aquí en España durante todos estos últimos años, vámonos hace 15 años, la realidad es que una persona lanzaba un comunicado a través del canal de denuncias y si no interesaba no se contestaba. Se dejaba morir la comunicación y aquí no había llegado nada. Esto ya en muchos países, incluido España, ya no puede pasar, porque vuestras leyes ya os obligan a un seguimiento, a que haya trazabilidad, a que haya una gestión, incluso os marcan unos plazos muy exigentes. En el caso chileno, por ley Karin,
todas las denuncias de acoso tienen que ser reguladas en unos plazos muy, muy cortos. Tienen que ser gestionadas, investigadas en plazos mínimos. Entonces hay que correr y resolver y comunicarnos con los denunciantes. Es lo que se espera, que haya una comunicación con el denunciante, que haya trazabilidad de esa comunicación y que esa persona se sienta amparado en esa comunicación que ha hecho, ojo, de buena fe. También cada vez se menciona más en las legislaciones el concepto de accesibilidad. Pues bueno, lo mismo, ¿cuántos años los canales de denuncias han estado escondidos? No se publicaban en la web corporativa, en los códigos de conducta, en las políticas de regalos, en las políticas anticorrupción. Si se mencionaba algo era muy genérico. Se decía, oye, y si tienes una duda o detectas algún incumplimiento, utiliza el canal de denuncias. Pero nadie te decía dónde estaba el canal. Eso yo lo he visto con mis ojos en estos últimos años muchísimas veces en empresas grandes, pequeñas, medianas, españolas, latinoamericanas y multinacionales, en todos los tipos y colores. De nuevo, cada vez esto pasa menos. ¿Por qué? Porque las leyes son muy específicas y en varios de los países de las personas que estáis aquí ya directamente te obligan a que sea accesible, visible, que lo tengas en la web. En el caso español, por ejemplo, nos obligan a que estén nuestras web corporativas en la homepage y en un lugar de la homepage muy fácilmente accesible y visible. Y la tendencia un poco que vemos en Latinoamérica es hacia ese camino, ¿no? Hacia obligar a las empresas, a las entidades, a que hagan visibles sus canales, que no se nos queden escondidos, ¿no? Para que no se utilicen. Todo lo contrario, ponlo a disposición de todo el mundo y que quien lo quiera utilizar lo utilice. Esto tiene riesgo, ¿eh? Tiene el riesgo que os decía al inicio. Lo publicamos en la web y, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa del sector logístico que entregan paquetes a las viviendas y la realidad es que hay un boom semanal de denuncias en el canal ético de personas que se quejan sobre que el paquete no le ha llegado a casa o le han entregado el paquete al vecino o se ha extraviado el paquete, ¿no? Claro, el canal no es para esto, no es un canal de quejas, no es un canal de atención al cliente, es para incumplimientos. Entonces, bueno, está muy bien la accesibilidad, ¿no? Es fantástico, pero tiene riesgo, tiene el riesgo de que se convierta en ese canal a través del cual todo vale, ¿no? Todo lo que sea comportamiento no ético, que es algo muy subjetivo, lo meto a través del canal, ¿no? Lo mismo nos pasa con un cliente que tenemos del sector asegurador. Siempre nos dicen, ¿no? Es que ha llegado un momento que tuvimos que quitar las consultas del canal ético, porque la mayoría de las plataformas te permiten denuncias y consultas. Pues ellos directamente quitaron las consultas. Y inicialmente lo habían diseñado para, oye, pues si a alguien le llega un regalo, ¿no? Una caja de aceite de España, por ejemplo, oye, ¿la puede aceptar o no? Pues que utilicen el canal de denuncias y lo consulten. Bueno, pues ese objetivo, que es muy coherente y que tiene todo el sentido en buen gobierno y en compliance, no lo han podido conseguir porque a través de las consultas les ha llegado un boom de quejas, de incidencias que son partes, ¿no? Del sector asegurador, por ejemplo. Bueno, pues insisto, o sea, yo creo que la accesibilidad hay que hacerla, tiene que estar a disposición de todo el mundo, pero que tenemos que también trabajar mucho en limitar lo que sí voy a gestionar, lo que no voy a gestionar y cómo lo voy a redirigir. ¿Vale? Esa es un poco la clave de todas estas cuestiones. Aquí, ya digo, de forma un poquito rápida, damos repaso a algunos países, ¿no? Veis en pantalla pues Colombia, Perú, Costa Rica. En estos tres países el compliance está potente, está exigente, exhaustivo, ¿vale? Y los niveles cada año son un poquito más exigentes y, bueno, pues por supuesto obligan en el caso colombiano, en el caso peruano, a tener canales de denuncia. Colombia ya también nos incluye además a toda la parte del sector privado, pero también que desarrollen actividades que puedan tener que ver con el interés público, con los recursos públicos. En Perú, veis, empieza todo un poco por corrupción, pero al final hablamos de gestión pública por los vínculos con las corruptelas, pero la idea es que el canal te lo pueda utilizar, que lo pueda implementar cualquier compañía del sector privado también y para todo tipo de fines, no solo los más corruptos, ¿no? Y bueno, como os vamos a enviar la presentación, ahí veis un breve resumen un poquito del estado de situación por cada país. También tenéis el caso chileno con la ley Karin, que ya os comentaba, México, Argentina, que ya lleva bastante camino también junto con México en toda la parte de compliance. El caso mexicano, creo que teníamos por aquí alguna persona de México, sí, sí, justo, si no me equivoco. Bueno, lo tenéis complicado, ¿no? Porque tenéis multitud de códigos penales por todos vuestros estados y entonces, bueno, aquí toda la parte del canal habrá que ver, ¿no? Cómo la vamos gestionando, si diferencian por estado o no. Pero bueno, la realidad es que en todos estos países, también Brasil, Panamá, ya hay mucho movimiento en canales éticos, mucha exigencia y como digo, siempre
esto llegó para quedarse y no vamos a dejar de tener cada vez más presión legislativa y más exigencias en este sentido. Perdonad que se me cayó el auricular. Vamos con la parte que os decíamos de best practice, que es donde queremos poner más foco y donde además queremos que realmente os sea de utilidad. Aquí viene toda la parte de gestión. Ya digo, el papel lo aguanta todo y, por supuesto, os recomendamos disponer de una política y de un procedimiento que regule el funcionamiento de vuestro canal y cómo gestionáis y cómo investigáis este tipo de expedientes, ¿vale? Eso, por supuesto, os lo recomendamos. Pero ese papel tiene que ser real, tiene que ser efectivo y tenemos que cumplirlo. Y además tenemos que tener evidencias de que lo cumplimos, ¿vale? Es mejor un procedimiento de gestión del canal de denuncias escueto y con una serie de plazos, que a lo mejor vale con 2 plazos que realmente vayamos a cumplir, que montar el macroprocedimiento y la macropolítica que no vamos a poderle dar cumplimiento porque es ingestionable, ¿no? Tenía un caso de una empresa que me proponía resolver expedientes en una semana. Bueno, hay muchos que sí, porque a lo mejor simplemente es redirigir porque no es un expediente de canal y ya está. Pero habrá muchos que tengas que hacer una investigación interna con el equipo de auditoría interna, incluso contratar un forensic fuera de tu compañía, tecnológico, económico, del tipo que sea. Y entonces, bueno, o sea, una semana es ridículo, ¿no? Entonces, bueno, algo coherente, algo razonable y proporcional a la realidad a la que nos vamos a enfrentar y asumiendo que es flexible, que los plazos que hoy ponemos mañana habrá que cambiarlos, que las garantías que hoy ponemos mañana tendrán que ser más exigentes, ¿no? Esa es un poco la filosofía que debe revestir todos nuestros protocolos y políticas de gestión. En cuanto a las vías de entrada, por empezar por el principio, bueno, la recomendación que os hacemos es que sean variadas, ¿no? Al final, las leyes casi todas tienden a decir, oye, apertura, ¿no? De sistemas internos de comunicación. Por supuesto, la plataforma web tienes que tenerla porque es la más confidencial y la más anónima en caso de que vuestra legislación os lo exija. Pero además de esa plataforma web, bueno, pues también puede ser muy conveniente disponer de un email para el que quiera escribirte al email a la cuenta de complianceofficer@empresaquesea.co o en el país en el que estemos. También el típico buzón físico de toda la vida, que aquí, por ejemplo, lo vemos mucho en fábricas, ¿no? En empresas que tienen mucho operario, mucho trabajador de campo, a lo mejor, bueno, pues lo ponen en el habitáculo donde se ponen el uniforme para que puedan también utilizarlo. Y el teléfono, que es la hotline de toda la vida, que bueno, la verdad que si tenéis vínculos con Estados Unidos, bueno, pues es muy posible que os lo exijan si vuestra matriz está allí o si tenéis un fondo de inversión que venga de este mundo más anglosajón, ¿vale? Si solo vamos a optar por una, que casi todas las empresas también dicen, mira, suficiente tengo con gestionar un canal como para abrirme tantas opciones, bueno, siempre vamos a defenderos, como veis al margen derecho, la plataforma web. ¿Por qué? Porque es la que más garantías da a la función de compliance, a la función de auditoría interna y control interno y también al usuario, al denunciante, ¿vale? Al final es la única que va a permitirnos un envío anónimo técnicamente real, como os decía, sin rastreo de IPs, sin inventarme una cuenta de email falsa, sin que se almacene absolutamente nada que me pueda identificar. Es la única que te permite un seguimiento real. Al final estos aplicativos funcionan todos de una forma similar y es que tú envías el expediente a través de una plataforma web que está en un formato SaaS que puede acceder cualquiera y una vez que envías tu expediente se te asigna un número de seguimiento con una contraseña. Entonces, tan fácil como volverte a meter al aplicativo, meter tu número de seguimiento y tu contraseña para mantener esas conversaciones fluidas que nos exigen las diferentes legislaciones, ¿no? Eso te lo permite una plataforma que te da ese canal de entrada tanto al inicio de la denuncia como en el seguimiento, pero en el buzón físico pues está complicado que ese seguimiento realmente sea eficaz. En el teléfono, ¿cómo vamos a volver a llamar si la persona es anónima y no nos da su teléfono? O en el caso del email, bueno, pues se puede hacer, pero ya tendríamos que estar guardándonos cada email enviado y recibido en una carpeta aparte para garantizar la trazabilidad y vuestro buen hacer en la gestión del expediente. Por tanto, bueno, muchísimo mejor las plataformas web si tuviéramos que elegir una, ¿vale? Por todos los demás atributos que veis en pantalla, que también ya os he mencionado, y por la trazabilidad y el histórico que también os decía ahora, ¿no? Y bueno, y os vamos haciendo un poco un comparativo de las bondades y dificultades que tiene cada uno de los canales. En conclusión, lo mejor, cuantos más opciones de entrada tengamos, mejor, pero si solo vamos a elegir una, elijamos plataforma web, ¿vale? Seguimos. Claves del éxito, en nuestra opinión. Como adelantaba Dora, al final
Nosotros llevamos muchos años implementando sistemas de gestión de compliance en las compañías, sistemas de gestión anticorrupción conforme a estándares ISO internacionales en las empresas, y en todos ellos es indispensable tener este canal ético implementado de una forma eficiente, ¿no? Entonces, es nuestra opinión, pero sí que es verdad que lo tenemos muy testado en compañías de muchos sectores y países. Y además tenemos mucha experiencia en la investigación interna que viene a posteriori, ¿no? Nos llega ese caso de facturas falsas, ¿ahora qué hacemos, no? Pues también tenemos un equipo de expertos muy potente en la investigación interna posterior. Entonces, bueno, estas best practices que os ponemos en pantalla, aunque sea nuestra opinión, desde luego que están enormemente testadas, ¿no? Entonces, en primer lugar, el personal que tenemos detrás del canal ético, ¿no? Tenemos que tener un equipo experto detrás del canal de denuncias y un equipo que no tenga conflictos de interés. Es decir, no puede estar cualquiera sin un conocimiento mínimo de la compañía en la que está trabajando, sin un bagaje de X años en esa compañía y sin cierto conocimiento en gestión de riesgos, ¿no? En normativa interna, en legislación no tanto, porque al final la legislación es muy cambiante y ahí está en las bases de datos, la leemos y la analizamos, ¿no? Pero en gestión de riesgos sí que es un perfil mínimo a tener para gestionar este tipo de canales. Y cuando no tenemos esos profesionales capacitados in-house, porque al final cuántas veces los canales los gestionan un comité multidisciplinar que está la cabeza de recursos humanos, la cabeza de auditoría interna y la cabeza de financiero, que estáis a otras 300 cosas más, tenéis otras 200 tareas más y esto es una cuestión más que se os añade a vuestro día a día, ¿no? Y os ponen a gestionar los canales en comité multidisciplinar colegiado. Bueno, pues fenomenal. Tenéis muchísimo conocimiento de unos ámbitos críticos y que van a entrar además temáticas al canal en este sentido, pero bueno, la realidad es que a lo mejor os podéis ayudar de un equipo experto externo en ese evitar el conflicto de interés si llega un tema que os afecta a vosotros, en esa gestión pues a lo mejor más imparcial, más neutral, más objetiva y que os dé todo ese conocimiento de compliance, de integridad, de buen gobierno, de ética, de gestión de riesgos, que a lo mejor en la casa pues no tenéis porque no hay recursos para todo, esa es la realidad, ¿no? Y por eso se hacen esos comités multidisciplinares, porque aportan mucho conocimiento, pero tampoco tenemos a lo mejor recursos para que solo haya un compliance officer encargado jornada completa del canal, ¿no? Si hay recursos, fenomenal, que lo lleve el compliance officer, pero que esté debidamente capacitado y formado y que tenga también la autonomía e independencia que debe tener para que se evite el conflicto de interés. Y si creamos un comité porque no hay un recurso específico para la función de compliance y no tenemos el conocimiento o no damos abasto o queremos estar en un punto de confort superior para esa neutralidad y objetividad, pues siempre se puede recurrir a un equipo externo experto, ¿vale? El canal de recepción, lo que os he comentado hasta ahora, y organización, protocolos de gestión, que es donde vamos a entrar en las siguientes slides. Esto es un poco lo que os decía, el papel lo aguanta todo. Tenemos que tener procedimientos que nosotros mismos nos creamos, que nosotros mismos cumplamos y estemos en disposición de generar las evidencias de cumplimiento y que den muchas garantías a los denunciantes. Y no quiero centrarme solo en el denunciante, quiero centrarme también en el denunciado. ¿Cuántas veces recibimos denuncias falsas? Muchas veces. ¿Cuántas veces el denunciado, o sea, se invierte en papeles, ¿no? El que es denunciante de un caso de acoso acaba siendo el denunciado porque es realmente quien estaba acosando. Nos ha pasado muchas veces, ¿no? A nadie nos gustaría vernos inmersos en un expediente interno donde nos denuncien por algo que no hemos hecho. Entonces, nosotros aplicamos sentido común, pero bueno, ya sabemos que es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero entendemos que tiene que haber las mismas garantías y los mismos derechos para las dos partes, denunciante y denunciado. Las leyes, por ejemplo, por entonar de nuevo el mea culpa, en el caso español, tienden a defender muchísimo más los derechos y las garantías del denunciado, perdón, del denunciante, del informante, ¿vale? Del que denuncia a través del canal. La protección va ahí, al denunciante, al informante. Y bueno, nosotros lo entendemos cuestionable, porque al final tú tienes también como denunciado tu derecho al honor, tu derecho a la presunción de inocencia, tu derecho a la intimidad, a ser oído, a que te asista un abogado. Entonces, en fin, mucho cuidado con las garantías y los derechos del denunciado, que también los tiene, protocolos que también asistan de agua, perdonad, Sí, protocolos que no, también perfecto. Ana, además yo siempre les recomiendo que tomen un vasito de agua porque el agua, además de refrescar,
nos genera una hidratación especial en el cerebro y eso hace que genere mayor recordación. Así que todos por un vasito de agua, está perfecto. Venga, pues yo doy un trago más para refrescar el cerebro y continuamos. Por favor, 11:35. Continuamos con este tema que está súper interesante. Fenomenal, gracias, Dora. Lo que os decía, ¿no? Los derechos también de la parte denunciada, que es fundamental tener en cuenta también que tiene esas garantías y que también le asisten esos derechos y sobre todo en la instrucción. Ya hemos visto casos en los que se han impugnado las instrucciones porque no había garantías para el denunciado. Se le ha hecho a lo mejor una entrevista indagatoria y no se le ha dicho ni siquiera en calidad de qué estaba en esa entrevista, ¿no? O no se le ha informado de sus derechos. Oye, tú puedes asistir con tu abogado o tienes X plazo para recurrir esto. No se ha informado de nada, no ha habido garantías y se ha impugnado la instrucción interna, ¿no? Todo esto es muy importante que conste en vuestros protocolos internos de investigación y además que sean públicos. O sea, esas políticas, esos procedimientos internos deben estar a disposición de las partes que puedan ser denunciantes y denunciados, de vuestros empleados en primera instancia. ¿Vale? Entonces, bueno, trabajar mucho en esos protocolos para fijar muchas garantías para todas las partes por igual, sobre todo en la gestión inicial, evitando el conflicto de interés, pero también en la instrucción posterior y que estén a disposición de todas las partes interesadas en esas posibles instrucciones internas, ¿vale? Aquí simplemente, bueno, a efectos un poco informativos por si os interesaba y por si por lo que sea servimos, que no lo sé, de inspiración para algún país de Latinoamérica, aquí en España, para que sepáis, nos obligan a acusar recibo en 7 días. Desde que entra el expediente máximo en 7 días tenemos que acusar recibo y a cerrarlo en un periodo máximo de 3 meses, que podemos ampliar en otros 3 si lo podemos justificar en el devenir y en el transcurso de la investigación. ¿Vale? Bueno, son plazos yo creo que súper razonables, súper coherentes y que normalmente los KPIs y los indicadores apuntan a que cerramos bastante antes, ¿vale? Aunque aun incluso con cierta investigación interna, normalmente en 3 meses siempre se ha cerrado, ¿no? Y luego un poco por la parte del alcance, os lo voy a comentar luego con más calma, así que lo vemos en siguientes slides, ¿vale? Justo, aquí es donde os lo quería comentar. Tema de alcance en cuanto a materia, ¿no? Alcance de qué nos puede entrar a través del canal ético. Bueno, nosotros contamos también de nuevo nuestra experiencia, que no tiene por qué ser así, pero sí que es una experiencia, insisto, testada en muchas empresas, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser un mal común de muchas compañías y seguro que algunos de los que me estáis escuchando pensáis igual, y es que el canal ético nos queda camino para que se utilice bien. ¿Vale? Hay un primer KPI, yo diría que es, oye, el 90% de lo que te entra en el canal de denuncias no tenía que haberte entrado, ¿vale? Y esto no es positivo y es una realidad. Yo soy una fiel defensora de los canales de denuncias, pero no es positivo que la usabilidad del mismo se centre en cuestiones que no tenían que haber entrado. ¿A qué me refiero con no haber entrado? Esas quejas que os decía antes, quejas de clientes y quejas de los propios empleados. Eso no es una temática de canal de denuncias, ¿no? Y un segundo indicador que creo que puede ser interesante es que muchísimas cuestiones que entran, que sí, que podrían ser más de canal de denuncias, que son supuestos acosos, la realidad es que finalmente no lo son. Son conflictos laborales, ¿no? Y la persona se siente a lo mejor acosada, pero cuando tú lo investigas, cuando tú lo instruyes, lo que te das cuenta es que hay un conflicto laboral muy potente entre dos personas, pero no es acoso. Entonces, claro, que el índice de usabilidad sea tan alto para temas de quejas y que en segunda instancia las cuestiones que te entran, que sí que son importantes, estén mal conceptuadas y lo que parece un delito no lo sea y sea un tema puramente laboral, bueno, pues nos puede desvirtuar un poquito el KPI. Pero cuidado, cuidado cuando te entra un expediente en todo el año que sea de utilidad, porque ahí te puedes ahorrar millones de euros investigándole potentemente, ¿no? O exigir una indemnización por un perjuicio económico que si no tuvieras el canal en tu vida te hubieras enterado, ¿no? Entonces, cuando sí que son cuestiones útiles, suelen ser de las 3 temáticas que veis en pantalla, ¿no? Temas de fraude, el fraude de toda la vida, que ha existido toda la vida y sigue existiendo, aunque ahora se vincule más a otros nuevos fraudes, ¿no? Al ciberataque, al greenwashing, a todo lo que nos va a traer la IA, que va a venir aparejada a bastantes también fraudes pues, de temas de propiedad intelectual, de fuga de información. El fraude que queramos, el de toda la vida, el contemporáneo, pero bueno, casos de fraude suele ser lo que nos entra y corruptelas. Corruptelas versus conflictos de interés, ¿vale? Cuestiones que, bueno, las personas ponen sobre la mesa porque
no terminan de verlas y se analizan, y a lo mejor no es un tema de corrupción, pero sí que hay un conflicto de interés absoluto, ¿no? Esto también nos entra. Y bueno, algunos de esos casos de acoso que nos comunican, pues efectivamente son acosos, ¿vale? O sea, no todo es conflicto laboral. Algunos efectivamente son casos de acoso reales, ¿vale? En cuanto al contenido de estos protocolos de investigación, bueno, o sea, aquí os hacemos una sugerencia, lo que os decía, muy centrado, por favor, en garantías de todas las partes y también incluso ir dándole una pensada a ese informe que os llegará en algún momento el realizarlo, ¿no? No a lo mejor tiene que ser una macroinvestigación interna, pero en investigaciones muy chiquititas, que a lo mejor simplemente entra un expediente y consultas con el financiero un tema de una factura y cierras expediente, os recomendamos también generar un informe breve, vale que sean 2 hojas, 3 las que tengan que ser, pero una evidencia documental que acredite vuestro buen hacer en la gestión del canal ético, que acredite que llegó el expediente, que lo contestasteis todo lo rápido que pudisteis, que le pedisteis todas las pruebas que estimabais necesarias, que hicisteis X chequeos y que tras hacer las mismas investigaciones concluisteis que había que cerrarlo. Fenomenal. Toda esa gestión que está muy bien hecha debe estar en un informe por escrito para poder tener la evidencia de ello. ¿Vale? Aquí nosotros, como os decía, en nuestra experiencia haciendo investigaciones internas, bueno, hay ya muchísimas metodologías muy valiosas, muy potentes, muy útiles para aplicar en instrucciones internas que nos puedan venir de canales de denuncias, ¿no? Toda la parte de tecnológica es fundamental. Hoy en día, gracias a todos los avances que hay en este sentido a nivel tecnológico, se puede indagar en el equipo de un empleado, en el portátil, en el móvil, incluso un móvil que hayas tirado a un río, por así decir, ¿no? Pueden perfectamente investigarte todo el contenido del mismo y sacar esa copia digital de toda esa información de manera legítima, que nos pueda servir para un pleito, para un arbitraje y poderla analizar con totales garantías, ¿no? Por supuesto, los forensic económicos de toda la vida, ¿no? Un despliegue de una investigación interna para un tema de un fraude económico, donde van expertos en investigar este tipo de situaciones y te emiten sus informes pertinentes, entrevistas que nosotros siempre hacemos, sobre todo en los casos de acoso, entrevistas indagatorias a los testigos, denunciante, denunciado, y bueno, beneficiarnos de todas estas aplicaciones tecnológicas que nos da el Corporate Intelligence, ¿no? Que nos cruza hoy en día, por suerte, multitud de datos, con la IA además más vendrá en este sentido y que también nos permite detectar sobre todo el conflicto de interés. Aquí en España, para que os hagáis una idea, el propio Estado, para la gestión de los famosos fondos Next Generation, que nos viene de Europa, ¿vale? Es una inyección presupuestaria muy grande de Europa en los estados, pues para la gestión lícita y legal de esos fondos Next Generation, el propio gobierno ya dispone de aplicativos con inteligencia artificial para rastrear si en una contratación pública de alguna forma hasta el último subcontratista tiene algún tipo de conflicto de interés con la entidad en cuestión, ¿vale? Y saltan red flags automáticas y se envían los emails con las alertas, ¿vale? Pues apliquemos todo esto a nuestras investigaciones internas. Obviamente es costoso, ¿eh? Pero bueno, es muy potente a nivel de integridad corporativa, ¿no? Todo esto ya os lo he comentado un poco a lo largo del speech, que os quiero dejar turno para preguntas, pero bueno, aquí lo veis un poquito más puesto en orden, ¿vale? Para que lo podáis tener a vuestra disposición y consultarlo cuando lo estiméis pertinente. Y no quiero acá, terminar sin mencionar esta parte de concienciación, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que está el canal súper confidencial, técnicamente el anonimato bien garantizado, políticas, procedimientos perfectos? Y, jolín, pues no recibimos nada. ¿Qué pasa, no? O sea, lo tenemos en la web, qué extraño que, jolín, tenemos 1000 empleados y no hay ni una denuncia. Bueno, aquí lo que tenemos también muy comprobado es que la concienciación, sensibilización y formación es fundamental. En estas situaciones activamos un plan de acción muy centrado en formación y casi siempre al mes, 2 meses, empieza a entrar algún expediente. Obviamente tampoco se te va a disparar. Si no tienes nada, no vas a pasar a 30, pero sí que empieza a haber mayor nivel de usabilidad. Y suele ser porque la gente no confía en el canal, pero porque no tiene información suficiente. Entonces, esas formaciones deben ir muy dirigidas a, oye, estas son nuestras garantías, las que te ofrecemos a ti y a la parte denunciada, esto es nuestro procedimiento interno, este es todo el control técnico que hay detrás, así vamos a garantizarte tu seguimiento, tu trazabilidad, así vamos a garantizar la objetividad, neutralidad y vamos a evitar el conflicto de interés del equipo que gestiona, ¿no? Tienen que ser formaciones muy didácticas, entretenidas, visuales y muy adaptadas al terreno, al colectivo al que estamos hablando.
No puede ser la misma formación para el comité de dirección que para los operarios que tenemos en el campo o en la fábrica, ¿vale? Tiene que ser un mensaje diferente, pero que dé confianza y tranquilidad. Y creednos que sube mucho el KPI de usabilidad cuando se conciencia a la gente con la óptica de la confianza y las garantías. Obviamente tiene que ser real, ¿no? No podemos mentir, tiene que estar todo muy bien hecho, como hemos comentado en la sesión, y una vez que lo tengamos bien hecho, lanzar estas concienciaciones, ¿vale? Y bueno, el liderazgo, ¿no? O sea, esto siempre presente en el mundo del corporate compliance, el famoso tone at the top. Si los más altos directivos de la compañía no creen en el cumplimiento normativo, en la ética, en el buen gobierno, en la diligencia, no creen en este canal de denuncias, no incitan al uso del canal cuando haya un incumplimiento y hacen un buen comportamiento en la gestión de los expedientes apartándose cuando deben, no va a funcionar, ¿no? Entonces, concienciación y liderazgo también como claves del éxito para que todo funcione correctamente. Os he robado un minuto más de lo que tenía planificado, pero bueno, si te parece, Dora, damos espacio al turno de preguntas. Voy a ir viendo qué habéis Claro que planteado. sí. Claro que sí, Ana, muchísimas gracias. Bueno, ya veo que en nuestro chat tenemos varias preguntas. Recuerden que trataremos de resolverlas todas, pero por si por cuestión de tiempo no alcanzamos, las resolveremos en la próxima sesión o vía correo electrónico. Exactamente. Vamos a intentar resolverlas todas las que podamos en este espacio, pero si no, efectivamente, en la siguiente sesión que tenemos en breve, que os comunicará Auditul, de nuevo abiertos a resolver todas vuestras inquietudes. Y bueno, si se queda igualmente alguna por resolver, lo haremos por email, ¿vale? Para que todo el mundo se quede tranquilo. Vamos un poco, creo que José Luis es bueno, es la primera pregunta, pero no me afecta tanto a mí. El canal de denuncias de... Vale, Julie pregunta. Díaz. Sí, Julie Díaz. ¿El canal de denuncias debe estar a cargo del oficial de cumplimiento o del auditor interno? Bueno, fenomenal esta pregunta porque nos tenemos que ir al mundo del modelo famoso de las tres líneas de defensa, ¿no? Que tenemos la primera línea con los control owner y ya luego entra en juego segunda y tercera línea con el baile de compliance y con el baile de auditoría interna. Te contamos lo que sucede aquí en España, ¿vale? Que bueno, creo que es best practice un poco internacional porque es un poco por el camino que están enfocándose las ISOs, que ya las hay, tanto de canal de denuncias como de investigaciones internas. Y es que en muchas compañías, como no hay equipo de auditoría interna, directamente lo asume el compliance officer. Y en otras muchas lo que hacen es que el compliance officer es quien gestiona el canal de denuncias, pero reporta y depende jerárquicamente directamente de la Comisión de Auditoría y Control, que a su vez depende del Consejo de Administración. ¿Vale? Entonces es como una especie de híbrido. Recibiría en primera instancia el compliance officer, pero al final reporta a esa Comisión de Auditoría y Control. ¿Vale? La clave también es esa autonomía y esa independencia, o sea, que no coincida con el órgano de gobierno. Cumplido ese requisito, realmente lo podría gestionar cualquiera, pero lo que más vemos es esa estructura, ¿vale? Para defender un poco también ese modelo de las tres líneas de defensa, que sean independientes. ¿Vale? Voy a ir avanzando en responder preguntas, pero por ejemplo, Julie, si no te he respondido bien, me vuelves a escribir abajo, ¿vale? Y volveré a ti. Vamos con Ramiro. En la empresa donde laboro hay un comité de ética donde incluyen al auditor interno y revisamos la información de la línea de denuncias. Mi consulta es, ¿estoy perdiendo mi independencia como auditor cuando participo y decido en estos comités? Bueno, vuelvo a las tres líneas de defensa, ¿no? Efectivamente, yo creo que las decisiones las debe tomar, si es un comité colegiado, mejor, que no las tome solamente un rol, pero yo creo que las decisiones son de la función de compliance. O sea, tras esa investigación interna, las decisiones, en nuestra opinión, son más de la función de compliance. Que luego reportes al comité de auditoría y control, o en tu caso, al comité de ética que está el auditor interno, bueno, fenomenal, ya haces dos en uno porque estás dentro del comité, pero nuestra opinión es que lo deba de instruir y finalmente decidir función de compliance, ¿vale? Sigo igual, Ramiro, cualquier cosa me vuelves a decir. Elementos mínimos que debe cumplir una denuncia para ser considerada investigación. Pedro Buena Silva. pregunta. Sí, Pedro, buena pregunta. Aquí, de hecho, esto es la batalla diaria, ¿no? Muchas veces nos llegan un párrafo que tú lo lees y dices, wow, esto parece muy importante, pero no hay ni pruebas, ni evidencias, ni testigos, ni hay nada. Nosotros lo que hacemos siempre y en todo caso es, si lo que te están comunicando ya te genera indicios de que es algo significativo y serio, segundo paso, mandar una comunicación a través del canal ético pidiendo evidencias, pidiendo testigos, pidiendo documentación, incluso una reunión con esa persona ASAP para que te dé más datos.
Si de ahí eres capaz de sacar más información, activas investigación. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones muere tras esa comunicación. A lo mejor el compliance officer escribe, oye, por favor, envíame esas evidencias que dices que tienes o esos testigos que dices que hay, y ya, o no te contestan o te vuelven a contestar muy genérico, remitiéndote a una normativa o remitiéndote a una ley. Y se muere porque no puedes avanzar, porque no tienes indicios, pero no tienes unos mínimos por los cuales investigar. ¿Vale? Entonces, para nosotros hay dos claves. Uno, que realmente sea temática de canal de denuncia. Bueno, voy a decirte más de dos claves, ¿vale? Ahora que lo estoy pensando. Uno, que sea temática realmente de canal de denuncias, que no sea una mera queja. Si es queja, redirigimos. Dos, siendo temática de canal de denuncias y estando en ese ámbito, ver muy bien si hay indicios reales, ¿no? O sea, que tú al leerlo digas, bueno, esto parece algo serio y significativo y realmente es ámbito de aplicación del canal. Si lo es, ASAP, pedir evidencias. Si no contestan, se acaba ahí. Si contestan, sí que siempre, al menos entrevistas indagatorias, nosotros hacemos. Siempre. ¿Vale? Por mucho que el indicio sea menor, siempre hacemos entrevistas. Sigo con Rafael, saludos desde Colombia, fenomenal. ¿Cómo se confirma la recepción a informantes anónimos? Muy bien, te cuento, Sandra. Sandra Suaza. Te hablo de los aplicativos, en concreto el aplicativo con el que trabajamos nosotros, ¿vale? Pero bueno, la mayoría funcionan similar, pero con el que trabajamos nosotros da igual cómo sea el denunciante, da igual que sea nominativo o que sea anónimo, porque el funcionamiento es el mismo. Y es que tú tienes una plataforma web en formato SaaS, rellenas tu formulario de tu denuncia, tus pasos con toda la información y envías el expediente. Si no has dado ningún dato de carácter personal, ni tu email, ni tu teléfono, ni tu nombre, ni absolutamente nada, da igual, porque el sistema te va a dar un número de seguimiento y te va a dar una contraseña, ¿vale? Entonces, tú vas a poder hacer el seguimiento de ese expediente metiéndote otra vez en el aplicativo con tu número de seguimiento y tu contraseña para ver qué comunicaste, añadir nuevos documentos, nuevos archivos, nuevos comentarios y a su vez el gestor, el auditor interno, el compliance officer, quien sea, también desde la parte del back office, de la parte de gestión del canal, te puede escribir. Siempre hay una sección como de mensajes públicos donde ahí se acusa recibo, se piden más pruebas, más evidencias y toda esa información le llega al denunciante. ¿Qué pasa? Si es nominativo, fenomenal, porque las aplicaciones, los software lanzan una notificación al denunciante a su email para que se metan al canal a ver el expediente, pero si no nos han dado el email, bueno, pues no le va a llegar la notificación al email, pero si se mete en la aplicación con su número de seguimiento y su contraseña, va a ver los mensajes, que es lo importante. ¿Vale? O sea, casi todas funcionan igual. O sea, que en esa parte consultéis la que consultéis será similar, ¿vale? Ana, Vamos, sí. también la de Juan Carlos Sandoval que dice, ¿qué requisitos debe cumplir una denuncia para considerar una investigación real? Esa la contesté antes. Ah, Sí, correcto. esa justo fue la anterior, ¿vale? Igual si no te ha quedado clara, escríbeme de nuevo, ¿eh? Pero esa justo fue la anterior, ¿vale? Vamos con Jaime. En el caso de denuncias por parte de colaboradores, ¿sería necesario e importante establecer algún formato o documento para registrar la información de la denuncia? ¿Qué información debería contener este formato? Con colaborador, ¿a qué te refieres? ¿A un partner? ¿A un empleado? Porque cada empresa utilizáis el concepto colaborador de una forma diferente. Si me lo pones abajo, Jaime, vuelvo a ti en cuanto te lea, ¿vale? Por de contestarte bien a la pregunta. Igual te digo, por si acaso, por si no nos da tiempo, no dejarte para el final, nosotros no hacemos formatos específicos para nadie, ¿vale? Normalmente en el formulario de la denuncia sí que es verdad que hacemos una pregunta, que es, oye, ¿qué stakeholder eres, no? ¿Qué grupo de interés eres? ¿Eres un cliente? ¿Eres un proveedor, un supplier? ¿Eres Él, un partner? él dice empleados. Empleado, vale, a ver, entonces te releo. Vale, bueno, lo que te decía, nosotros no tenemos un formato diferente para empleados que lo que nos pueda venir de un proveedor o un cliente, pero sí que es verdad que en términos de usabilidad es quien más denuncia, ¿vale? Entonces, bueno, hacerles a lo mejor algún guiño o alguna matización especial puede ser interesante, pero te digo que es muy sencillo, al menos en nuestra plataforma es muy sencillo, porque ¿qué solemos hacer? Ponemos una primera pregunta que sea, oye, ¿qué tipo de stakeholder eres o qué parte interesada eres? Proveedor, cliente, empleado, lo que sea, ¿no? Partner, una lista, un desplegable que parametrizamos. ¿Qué solemos hacer? Si marcan empleado, condicionamos una serie de preguntas diferentes así nos mandan el resto. Pero también te digo que esas preguntas solamente son de ubicación de ese empleado. Por ejemplo,
en qué país estás, porque a lo mejor tenemos una multinacional con muchos países, ¿no? Pues oye, empleado, dime en qué país estás trabajando, por ejemplo, Perú, fenomenal. Dentro de Perú, ¿en qué filial del grupo estás? En la filial X, fenomenal. Y dentro de la filial X, ¿en qué centro de trabajo estás? Pues estoy en el centro de trabajo de este lugar, ¿no? Entonces, podemos hacer dependencias, por así decir, en función de la categoría de stakeholder que marque cada uno de los denunciantes. Y los empleados, bueno, como son los que más utilizan y a su vez los que más puedes, digamos, categorizar, segmentar e individualizar, pues se podría llegar a hacer perfectamente, ¿vale? No habría problema, pero no es necesario, ¿vale? Pero es una buena práctica, desde luego. En la práctica, ¿cómo se puede determinar plazos flexibles en un trámite de investigación reportado por el canal ético? Bueno, un poco, no sé si la pregunta a lo mejor fue antes del ejemplo que os puse del caso español. Nosotros sí que es verdad que cuando el legislador nos dijo 7 días para acusar recibo y 3 meses para cerrar el expediente, dijimos, no solo nosotros, sino casi todos los compañeros, fenomenal, plazos razonables. ¿Vale? A mí cuando imponen, que no todas las legislaciones lo hacen, pero algunas sí, plazos de un mes, me parece que según el expediente os puede complicar mucho la vida. Yo creo que es preferible que os pongáis plazos más laxos y más flexibles y bueno, si sobra tiempo, pues fenomenal, mejor os sale el KPI y el indicador, pero bueno, mejor que sobre a que falte, ¿no? 3 meses también en terminología ISO está muy aceptado, ¿vale? Poner claro a los colaboradores la diferencia entre lo que es una denuncia, un reclamo o simple manifestación. Por eso es importante adjuntar la evidencia. Eso lo hace más objetivo y confiable la línea de denuncias. Ramiro, no sé si esto es respuesta a lo que te he comentado antes, porque yo creo que antes hablé contigo, pero bueno, efectivamente coincido con lo que acabas de decir. En teniendo colaborador por empleado, yo creo que en esa sensibilización y en esa concienciación que recomiendo que vaya tan enfocada a la garantía, también os recomiendo que sea el punto donde les digáis, esto no es un canal de quejas, ¿no? O sea, que el empleado también le quede muy claro que si tienes un conflicto con tu jefe, tendrás que ir a recursos humanos, que si no te suben el sueldo, ya lo siento, pero no es un tema del auditor interno ni del compliance officer, ¿no? En esas formaciones, concienciaciones también es el lugar para dar cobertura a todo este tipo de cuestiones y que quede muy clara la línea de lo que sí y de lo que no. ¿Cuáles serían los principales criterios para descartar una denuncia recibida y no continuar con la investigación? ¿Qué área sería la llamada a elaborar el informe de la investigación? ¿El área responsable del canal de denuncias o auditoría? Puede ser, leo porque son todas de Simón, puede ser una política de la entidad no recibir denuncias anónimas. Vale, empezando de abajo arriba, no recibir denuncias anónimas va a depender del país en el que estéis, ¿vale? Efectivamente, la best practice es aceptar nominativas y anónimas. Ahora bien, dependemos de la legislación de cada país, porque hay países que te obligan a que sean nominativas y hay países que te obligan a permitir el anonimato, ¿vale? Va a depender del país en el que estemos. Punto uno. Si es libre, o sea, si quiero decir, si por ejemplo no os obligan a permitir el anonimato y por lo que sea preferís no recibirlas, pues fenomenal, porque no estáis incumpliendo la ley, nadie os obliga, pues oye, no permitís las anónimas y ya está. Se quedan best practice, ¿vale? Incumplimos best practice, no pasa nada. Y luego, en nuestra experiencia, de nuevo, nuestra experiencia, ¿vale? Que es de mucho tiempo, pero es nuestra experiencia, sí que las investigaciones internas las suele liderar el equipo de compliance, se suele ayudar muchísimo del rol del auditor interno y de control interno porque saben muchísimo de la casa, saben muchísimo de la organización, entonces se dan soporte del equipo de auditoría, pero la investigación y el informe lo suele hacer la función de compliance, ¿vale? Que también es tu segunda pregunta. ¿Y criterios para descartar una denuncia? Bueno, un poco ya lo he contestado en la pregunta anterior. Nosotros una cosa es descartar la investigación y otra cosa es descartar la denuncia, ¿vale? Nunca descartamos ninguna denuncia, contestamos a todas, aunque sea para decir que no es objeto de canal, pero no en todo caso activamos la investigación, ¿vale? Y creo que más o menos te he respondido con lo del otro compañero. Por intentar dar cobertura a todos, dime Dora, ¿eh? ¿Hasta qué tiempo tengo? Yo sigo hasta que tú me digas. Vamos con René. 11:59, continuamos con Seguimos. René Gutiérrez y Rudy, correcto. Eso es. ¿Qué tan recomendable es incluir incentivos económicos a denunciantes cuando reporten situaciones que resulten en casos procedentes? Me encanta tu pregunta. Esto además es muy americano, ¿no? De hecho, ellos lo hacen, ¿no? Cuando alguien reporta un tema de fraude a nivel institucional, se investiga y efectivamente se acredita el fraude, hay recompensas hasta del 30%, ¿no? De la cantidad que hayan podido recaudar gracias a esa denuncia.
No hay una, yo, Ana, no conozco ninguna legislación que regule esto de forma explícita, pero como best practice, desde luego nos parece muy interesante y de hecho ya hemos visto muchos bonus vinculados a buenas prácticas en el ámbito del compliance y la ética a empleados, en el ámbito del compliance en general. O sea que efectivamente lo veo recomendable y muy bien traído. Rudy nos dice una consulta, si desde la unidad de auditoría se propone dicho canal de denuncia y la alta dirección se niega y menciona que es innecesario, ¿cómo respaldo dicha negativa para futuros eventos? Vaya, Rudy, pues aquí tenemos un problema, efectivamente, porque quien tiene que liderar el proyecto siempre es la más alta dirección. Ya lamento que estés en esta situación. Aquí podemos justificarlo de mil formas. Habría que ver en qué país estamos, punto uno. Ver cómo de exigente es ese país en términos de compliance. En tercer lugar, cómo de exigente es todo el tema del canal de denuncias y si por lo que sea es un país más laxo, porque bueno, pues en compliance de momento está muy embrionario, muy inmaduro y no piden muchas cosas y el canal de denuncias ni está ni se le espera, siempre podemos acudir a un tema de gestión de riesgos, que eso es muy de auditoría. Podemos ir a un tema de buenas prácticas, de buen gobierno, de monitorización, como os decía, ¿vale? Podemos armarlo mucho, pero es verdad que si la alta dirección se niega, empezamos bastante mal, ¿vale? Podríamos intentar, yo intentaría primera justificación por la vía legal y si la ley no te ayuda, best practice. Tenemos hasta ISOs, como decía, ¿vale? Normativa internacional ya de canal, ¿vale? También lo podéis enfocar mucho a que hoy en día a nivel global, para trabajar como proveedor de prácticamente cualquier multinacional o empresa que cotice en mercados regulados, en los procedimientos de homologación de tercera parte te piden el canal. Y si no tienes el canal, ya no trabajan contigo. Aquí en España se está poniendo la cosa tan complicada que si las empresas no tienen el compliance, no superan el procedimiento de homologación, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y no nos contratan. ¿Vale? Eso tenemos que tener las cosas bien, tenemos que tener el compliance, tenemos que tener el canal, demostrar que lo tenemos para que nos contraten. ¿Vale? Entonces también podría ser bloqueo comercial el no tener este tipo de cuestiones, Rudy, por si te ayuda, pero ya lamento que no tengas apoyo en esa línea. Por aquí veo una ISO que este tema además nos apasiona porque hacemos muchísimas ISOs. ¿Cómo sacarle mayor provecho a la ISO 37001, antisoborno, anti-bribery, considerando la poca cultura de denuncia? Muy buena pregunta. Vale, la ISO 37001 es curioso porque es la que más vemos en Latinoamérica, ¿vale? Es verdad que es la que más demanda recibimos de Latinoamérica para su implementación, soporte, auditoría interna, para trainings. O sea que sí que es verdad que vuestro mercado creo que está muy concienciado en la parte anticorrupción. Honestamente, yo no concibo, pero me refiero yo porque sufro muchas auditorías y sufre muchos procesos de certificación de la mano de los compliance officers y los auditores internos de los clientes, no concibo defender una ISO sin un canal ético potente. O sea, a nada que te venga un auditor un poco exigente de la certificadora de turno, de NQA, EQUA, AENOR, Bureau Veritas, de la que nos venga, a nada que sea un poco exigente, si tu canal ético no es potente y cumple best practices, es difícil hasta conseguir la ISO. Lo podemos maquillar los primeros años, pero cuando entremos en renovaciones por algún lado saldrá. Y más aún con la regulación y la presión que estamos teniendo. ¿Vale? Pero vamos, fenomenal traer la ISO a colación. Ya digo, la hay también en canales y en investigaciones internas, pero veo mucho más potente el anti-bribery, la que menciona el compañero Pablo. Cosme, Ana, ¿cómo? tenemos 2 minutos para Dos. respuestas, entonces no sé si quieras seleccionar algunas de las preguntas para ir terminando. Los demás, pues les vamos a Venga, resolver en la vamos. próxima sesión o vía correo electrónico, por favor. Fenomenal. Hablo un poco rápido a ver si me diera tiempo a todos los que estáis aquí. ¿Cómo puede un comité de ética garantizar la imparcialidad y la objetividad de la investigación y resolución cuando uno o varios de sus miembros están implicados directamente desde Guatemala? Gracias, Cosme. Efectivamente, esto no puede pasar nunca. O sea, quien instruye, quien investiga, quien decide, no puede tener ningún tipo de vínculo ni con las partes interesadas, ni tener ningún tipo de vínculo con los hechos denunciados. Esas personas tienen que abstenerse, tienen que firmar una declaración de ausencia de conflicto de interés y que sea negativa. Si no es negativa, porque es positiva, porque tienen conflicto de interés, deben de abstenerse. Y si ellos no se abstienen, el resto de miembros con conflicto, sí, perdón, el resto de miembros sin conflicto deben recusarles, ¿vale? Y por esto también nos recomendamos en las políticas de procedimientos definir un plan B,
Es decir, en primera instancia gestiona este comité. Si los miembros de este comité tienen conflicto de interés con los hechos o las partes, aplicamos plan B. Pero siempre tiene que haber abstención y si no se abstienen solos, les recusamos. Las X del cuadro, cuando me dice José Luis, ¿qué significan las X del cuadro? Que había buzón, email, teléfono, plataforma web, van por un sistema de semáforos. Algunos las cumplen mejor y otros peor. Rojo es que no lo cumple para nada, naranja lo cumple así, así y verde lo cumple bien. ¿Es obligatorio darle feedback al denunciante? Me pregunta Liz. Bueno, depende del país. Hay legislaciones que ya sí o sí os obligan al seguimiento, ¿vale? Mencionan expresamente tienes que contestar al denunciante y hay otras que no. La tendencia es que a cada vez más os pidan ese seguimiento. Ojo, no le tienes que enviar tu informe de la instrucción, no, pero tienes que informarle de cómo va el expediente y cómo se ha cerrado, ¿vale? Esto depende de cada país, pero la tendencia es que a cada vez se pida más. Creo que me da tiempo a una más, Dora, ¿no? Correcto, Más o menos. última. Y vamos con las palabras de cierre. Fenomenal. ¿Cómo pudieran, voy con Jorlen, cómo pudieran, puedo hacer a lo mejor dos si me da tiempo, cómo pudiera la empresa dar a conocer a clientes o competencia que la institución cuenta con un canal de denuncias y cómo pueden hacer uso? Fenomenal. Canal de denuncias publicado en web corporativa, fundamental. Y dentro del canal de denuncias, al menos nosotros os lo hacemos siempre, manual de uso del canal ético para informar a todo el mundo. De esta forma, cualquier persona que acceda a vuestra web accede a vuestro canal. Y muy importante, en todos los clausulados contractuales, con empleados, con proveedores, con clientes, en todos los clausulados, siempre el acceso al canal. Y Simón me pregunta en qué momento se debe notificar de la denuncia al denunciado. Depende de la instrucción. Hay instrucciones muy sensibles que no interesa notificárselo hasta que prácticamente estamos al final y ya hemos hecho las indagatorias con denunciante y testigos, y en otras ocasiones pues se hace más al principio. Honestamente, si vamos a un criterio purista y de buena práctica, debiera estar informado prácticamente al inicio de la instrucción. Eso sería lo ideal, escenario ideal al inicio de la instrucción, pero a veces se juega en función de los intereses. No me da tiempo para más, pero os invito al siguiente webinar para resolver lo que se haya quedado pendiente. Ana, muchísimas gracias. Qué A gran ti, explicación. Y bueno, pues a través del chat hemos recibido muchas gracias. Gracias por resolver todas las preguntas, agradecimientos desde los diferentes lugares. Bueno, pues una vez finalizado nuestro webinar, buenas prácticas internacionales en la implementación y gestión del canal de denuncias, agradecemos a Ana su presentación y a todos ustedes por su atención y participación. Así como esperamos que la información compartida hoy haya sido de gran utilidad. Les invitamos a conectarse en nuestra próxima sesión el día 26 de marzo a las 11 de la mañana, hora de Bogotá, Colombia, para continuar con la segunda parte de este webinar y visualizar la funcionalidad de una herramienta diseñada para canales de denuncia. Muchas gracias a todos por elegirnos y esperamos verlos muy pronto. Muchísimas gracias, Ana, por esta gran capacitación y bueno, pues ahí no paran de llegar mensajes de agradecimiento desde los diferentes lugares. gracias a todos por los agradecimientos y gracias al equipo de Auditool por contar con nosotros para este webinar. Gracias a todos. Hasta pronto. Bueno, ahí encienden micrófonos. Chao, chao. Ana Pérez, muchísimas gracias. Equipo de Gracias, Dora. Auditool también. Y como dicen ustedes, pues a la próxima nos encontraremos con la aclaración de algunas de estas dudas y por supuesto los esperamos con todas las activaciones y actividades que tenemos con Auditool. ¿Dónde puedo ver nuevamente la exposición? En Audit. Bueno, ahí les explicamos para Susana los datos, pero quedará publicada más adelante. Gracias, aplausos y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Feliz tarde. Feliz Feliz tarde. Feliz Hasta noche. tarde. luego. Feliz noche, ya casi por aquí. Gracias. Hasta luego, hasta pronto. Feliz tarde. Gracias.